Buenos días. Hoy vamos a hablar de cuantificación en materia laboral y cuando nos vamos a referir a la cuantificación de los daños en materia laboral, necesariamente tenemos que analizar las contingencias propias de la Ley de Riesgos del Trabajo, como lo son los accidentes del trabajo, enfermedades profesionales y accidentes in itinere. Para ello tenemos que empezar a definir lo que son los accidentes de trabajo, precisamente lo que define la Ley de Riesgos del Trabajo, la 24.557, que dice en el artículo 6 que los accidentes del trabajo son todos los acontecimientos súbitos y violentos ocurridos por el hecho en ocasión del trabajo. Claro está que, partiendo de esta definición, también se han llegado críticas razonables a la misma, teniendo en cuenta que para que sean verdaderamente un accidente del trabajo, es necesario que se produzca un evento dañoso en la salud del trabajador. Puede ocurrir que en el desarrollo propio de las tareas de la ejecución laboral, el trabajador sufra un menoscabo en algún bien, por ejemplo, en los anteojos, que se encuentra desarrollando sus tareas normales, se le caen los anteojos o se produce una rotura en su ropa de trabajo. En este caso no será comprendido por la tutela de la Ley de Riesgos del Trabajo, sino ahí incursionará en la protección de la que establece la Ley Contrato de Trabajo en el artículo 76, que obliga al empleador a mantener indemne al empleado no solamente en el ámbito moral, sino también de sus bienes. Por lo tanto, ya tenemos esta primera definición de que no todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho de ocasión del trabajo es un accidente del trabajo, es un accidente laboral, sino que es necesario, es menester, es indispensable que se produzca un menoscabo en la salud del trabajador. Por otro lado, no necesariamente es un accidente laboral todo acontecimiento súbito y violento. Lo tenemos que graficar con un ejemplo. Por verbigrafia, tenemos que decir aquellos casos de un empleado que queda encerrado en una cámara frigorífica y muere lentamente congelado. Por lo tanto, acá este acontecimiento no es súbito, no es violento, sino que se produce con las circunstancias y las características que relaté con anterioridad. Por el otro lado, habíamos comentado que para ser categorizado como accidente laboral es menester que sea producido, sea ocurrido por el hecho del trabajo. ¿Qué implica que sea por el hecho del trabajo? Es decir, que un trabajador en ejercicio de sus tareas, cuando se encuentra cumpliendo con el objeto del contrato de trabajo, padece un menoscabo en la salud. Por ejemplo, un trabajador que se encuentra realizando tareas en altura, un trabajador de la construcción, sufre un accidente, cae del piso y padece una incapacidad. Y también tenemos la otra circunstancia que es en ocasión del trabajo. ¿Qué es en ocasión del trabajo? Cuando la presencia del trabajador en determinadas circunstancias de tiempo y espacio se justifica por la existencia del contrato de trabajo. Es decir, que si no habría el contrato de trabajo, ese accidente no se hubiera producido. Tenemos el caso de un robo que padezca un dependiente, un sereno en una obra en construcción, que puede ser víctima de un hecho violento y bueno, desde ya que se produce ese hecho violento, un menoscabo en su salud y va a ser categorizado, va a ser contemplado dentro de la normativa de riesgos del trabajo. Por el otro lado, también habíamos comentado que se encuentran inmersos dentro de la tutela las enfermedades profesionales. ¿Cuáles son las enfermedades profesionales? Son aquellas contraídas por el trabajador como consecuencia del ejercicio de sus tareas y responden a un riesgo específico de las mismas. Acá tenemos una particularidad. Tenemos que decir que la ley contempla solamente que son enfermedades resarcibles aquellas que se encuentran enmarcadas dentro de un listado que confecciona el Poder Ejecutivo. Diversos pronunciamientos de los tribunales han tachado de inconstitucional esta normativa, teniendo en cuenta que obligar al trabajador a transitar por el procedimiento del listado de enfermedades profesionales sin acudir a la justicia es un cercenamiento a obtener un pronunciamiento del derecho y por lo tanto es inconstitucional porque le impide al trabajador acceder directamente a la jurisdicción, reitero, como garantiza nuestra Constitución. Por el otro lado, nos encontramos con la otra contingencia, que son los accidentes in itinere. ¿Cuáles son los accidentes in itinere? Los accidentes en el trayecto.
en el trayecto de cuando el trabajador sufre un infortunio, en el trayecto de la casa al trabajo o viceversa, del trabajo a la casa. ¿Qué tiene que ocurrir aquí? Que el trayecto debe ser el más directo, habitual y seguro de que emplea la víctima. O sea que el trabajador no puede desviar el trayecto en interés propio, porque si se desvía en interés propio, es decir, que no emplea el trayecto de costumbre, aquí, y padece un accidente, aquí no será considerado como un accidente de naturaleza in itinere, como estamos diciendo, sino será enmarcado dentro de la protección y tutela del artículo 208 de la Ley Contrato de Trabajo en lo que refiere a un accidente inculpable. También la ley admite excepciones que pueden admitirse ciertos desvíos en tres supuestos esenciales. Primero, cuando el trabajador se dirige a otro empleo. Puede ocurrir que en una jornada diurna trabaje en un lugar y a la tarde en otro sitio, y por lo tanto, si el accidente se produce en ese trayecto que no se va a la casa pero sí se va a otro lado, ahí será contemplado como un accidente in itinere y responde el empleador de la RT al cual el empleador, al trabajo del cual se dirige el trabajador del primero al segundo, para ser más claro. La otra excepción que admite es cuando se dirige al cuidado de la atención y la atención de un familiar directo no conviviente. Y la otra excepción, la última, es cuando efectivamente se dirige a estudiar, se dirige a otro establecimiento. Pero tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Esto hay que notificar, es decir, que el empleado debe notificar al empleador cuando hay una excepción, cuando se desvía en el trayecto, a los fines que el empleador también comunique al RT esta circunstancia y pueda ser contemplada específicamente. Ahora vamos a ingresar justamente en la cuantificación de los daños, es decir, cuánto le corresponde a un trabajador en el supuesto de que padezca alguna de estas contingencias que enmarcamos anteriormente. En primer lugar, ¿qué ocurre cuando el trabajador padece de un accidente de trabajo? ¿Cómo se puede enmarcar esta situación? Dijimos, como expresamos en el momento del comienzo de la exposición, que un trabajador se puede caer de la altura y sufrir una incapacitación. En este caso, comienza lo que llama la Ley de Riesgo del Trabajo el periodo de incapacitación transitoria laboral. ¿Qué quiere decir con esto? Temporariamente el trabajador no puede acudir a prestar sus tareas habituales, pues se encuentra imposibilitado de las mismas, producto de la incapacitación que le ocasiona el accidente. Durante este periodo de incapacitación transitoria, el trabajador debe percibir el mismo salario como si estuviera trabajando. O sea que no debe sufrir merma alguna la remuneración del trabajador, aunque padezca un accidente o enfermedad profesional. Equipara la situación a lo contemplado por el artículo 208 de la Ley Contrato de Trabajo, que habla de las enfermedades y accidentes inculpables, y eso realmente hay que elogiar la ley en este aspecto, porque el trabajador no sufre durante el periodo de curaciones, el periodo de rehabilitación, una merma en sus ingresos. Después tenemos otras situaciones. Puede ocurrir que no exista este periodo de incapacidad transitoria y pase a determinar una incapacidad laboral permanente. Por ejemplo, un trabajador que sufre un infortunio y lamentablemente sufre la amputación de un brazo. En este caso estamos hablando de una incapacidad permanente. Para eso, la Ley de Riesgos del Trabajo, a los fines de cuantificar el daño, establece fórmulas con una unidad de medida, que la unidad de medida es el valor mensual del ingreso base. Esta unidad de medida define las prestaciones dinerarias definitivas y las indemnizaciones que debe percibir el trabajador como consecuencia de un infortunio. Entonces, que quede claro, valor mensual del ingreso base. Sobre esta unidad de medida se van a cuantificar los daños en materia laboral en virtud de la incapacidad. Y como dijimos anteriormente, hay diversas situaciones. En primer lugar, incapacidad laboral permanente parcial. Incapacidad laboral permanente parcial. En este caso hay que tomar el valor mensual del ingreso base que la nueva normativa laboral, la Ley 27.348, establece y lo define de la siguiente manera para el cálculo. Hay que tomar las 12 remuneraciones anteriores a la primera manifestación invalidante, es decir, cuando el trabajador
padece el accidente laboral, sobre todas estas hay que sacar un promedio, es decir, hay que sumar los 12 salarios devengados por el trabajador durante el transcurso del último año de los 12 meses anteriores a la primera manifestación invalidante. Claro está que el tiempo puede ser menor si la antigüedad del trabajador es menor. A esa sumatoria de la cantidad de meses hay que restarla, hay que dividirla por la cantidad de días. Por ejemplo, tenemos un accidente ocurrido en el año 2007, tenemos que tomar los salarios devengados, la totalidad de los salarios devengados. Cuando hablamos de totalidad nos referimos a las sumas remunerativas, a las sumas no remunerativas, a las horas extras, a los plus, a los premios, a los bonos, todos los salarios que perciba el trabajador como consecuencia de la prestación de las tareas. A eso habíamos dicho que restamos los 365 días del año con un índice de ajuste, que ese índice de ajuste es el RIPQUE. Es las remuneraciones imponibles promedio para trabajadores estables. Para ser claros, vamos con un ejemplo. Habíamos dicho este accidente que se produce en el año 2017, en enero del 2017, tenemos un RIPQUE del 3%, a enero del 2016 tenemos un RIPQUE del 1,5%. Por tanto, el salario de enero del 2016, que pudo haber sido 10.000 pesos, tenemos que tomar la multiplicación del 3,5 dividido 1,5, porque el RIPQUE, te reitero, tenemos que tomar enero del 2017 a enero del 2016 con el salario de enero de ese año, el primero, multiplicarlo por 2 y así vamos a tomando y así se va reajustando de manera tal, obviamente tenemos que hacerlo mes por mes, que no se deprecie la futura indemnización que percibirá el trabajador. A esto tenemos que, al resultante de esto lo tenemos que multiplicar por 30,4 y allí vamos a obtener el valor mensual del ingreso base actualizado. Dijimos que para el caso de las incapacitaciones permanentes parciales inferiores al 50%, tenemos que hacer el siguiente cálculo. Valor mensual del ingreso base por 53, que es un multiplicador establecido por la normativa, por el coeficiente de edad. ¿Qué es el coeficiente de edad? 65 dividido la edad del trabajador al momento que padece el accidente. 65 se toma porque es la edad mínima que tiene el trabajador que impone la ley para el trabajador que se jubile por el porcentaje de incapacidad. Volvemos, incapacidad permanente parcial menor al 50%, tenemos que hacer la siguiente fórmula que consiste en valor mensual del ingreso base por 53 por coeficiente de edad por incapacidad. Hay una innovación de la ley del año 2012, de la ley 26773, que incorpora un 20% en concepto de adicional, es decir, que este adicional compensa cualquier otro daño no establecido por la tarifa. Por lo tanto, al resultado de la primera fórmula le tenemos que añadir el 20% siempre y cuando ese accidente no haya sido in itinere o en ocasión del trabajo. La segunda situación que se contempla es la incapacidad laboral permanente grave. ¿Cuál es la grave? Aquella que sitúa a la incapacidad en 50% hasta el 65%. Y aquí la fórmula es la misma, valor mensual del ingreso base por 53 por incapacitación por el coeficiente de edad. Añadimos a su vez el 20% en compensación de cualquier otro daño no resarcido por la tarifa y por el otro lado el CAPU, la compensación adicional de pago único, que hoy en día está en una cifra aproximada a los 484.000 pesos, reajustable por RIPTE. La otra situación que tenemos que contemplar es cuando el trabajador padece de una incapacidad total, una incapacidad definitiva, permanente, en este caso cuando estamos hablando de una incapacitación del 66% o más. ¿Cómo se tiene que cuantificar? Valor mensual del ingreso base por 53
por el coeficiente de edad y aquí no se calcula la incapacidad. A esta fórmula que habíamos dicho con los 3 elementos, valor mensual de ingreso base por 53 por el coeficiente de edad, le añadimos el 20% siempre y cuando no se produzca el accidente, haya sido un accidente in-itinere o en ocasión del trabajo, más la compensación adicional de pago único, que hoy en día está en una cifra aproximada de los 585.000, cifra que se va actualizando por el RIPTE. Y después tenemos la otra situación, la última situación que contempla la ley, que es el fallecimiento del trabajador. ¿Cómo se calcula? Valor mensual del ingreso base del trabajador por el coeficiente de edad más el 20% más la compensación adicional de pago único. Estas son las situaciones que contempla la ley de riesgo del trabajo, pero lo que se tiene que tener fundamentalmente en cuenta para cuantificar los daños son 3 requisitos fundamentales: la edad, el salario del trabajador y, claro está, la incapacidad. Muchas gracias.